ex imperial arriesga la vida de un jefe de Estado democrático y sus acompañantes, a quienes revocó en pleno vuelo su autorización oficial concedida para atravesar sus espacios territoriales conforme con los convenios y prácticas acostumbradas entre sociedades civilizadas. La presidenta argentina nos habló recientemente de la vieja Europa. ¿Cuál? Responderé para interpretarla, con saltos desordenados en las situaciones y personajes a citar. La Europa medieval del santuario para los perseguidos, la de Cicerón, la de Gutenberg, la de Martín Lutero, Santo Tomás Moro o Angelo Roncalli, la de Shakespeare, Cervantes o Queiroz, la de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la de Carlos Marx o el abate Pierre, la de Saramago o García Lorca, la de Willy Brandt y Aldo Moro, la de Beethoven, Pavarotti, la de Edith Piaf y Antonio Gramsci, la de Teilhard de Chardin, muy recordado por el presidente Chávez, o Emmanuel Mounier, el socialista cristiano. Reconocemos con nostalgia a la Europa de las luces que iluminó a nuestros libertadores y es parte de nuestro ADN cultural y espiritual. Recuerdo entre gigantes estadistas europeos de otros tiempos a Charles de Gaulle, héroe de la guerra y la paz, uno de los padres de la Unión Europea, negociador de la independencia de las colonias de su país en África, quizás en términos discutibles, pero que evitaron el desangramiento de las guerras de liberación nacional, negociador de los acuerdos de Evian, que pusieron fin a los horrores de la guerra de Argelia, y vencedor de la ultraderecha terrorista anti-independencia, la OAS, que no son las siglas en inglés de la OEA, sino la Organización de la Armée Secreta. Un orgulloso nacionalista de Gaulle, que sacó a la sede de la OTAN de París y que jamás habría aceptado la presión de un imperio para asaltar a un presidente democrático latinoamericano. La presidenta Kirchner nos hizo recordar a la otra Europa, la de las tinieblas, la de la Inquisición, la de los despojos coloniales y el genocidio indígena, la que se robó las Malvinas o se repartió África como un pastel en la conferencia de Berlín de 1884, la de los crímenes contra la humanidad cometidos por un rey europeo en el Congo, la de la barbarie nazi y el holocausto exterminador de 6 millones de judíos. Esta es la Europa del desprecio fascista, representado en el secuestro del presidente Evo Morales, líder y símbolo democrático e igualitario de la gran mayoría indígena que regresó al poder en Bolivia después de 500 años de dominación. Señor presidente, la UNASUR, la CELAC, la ALBA, 120 miembros de la ONU, el NOAL y el secretario general de la OEA han rechazado la agresión contra el presidente Evo Morales. Pero, ¡qué fiasco acromegálico! Las antiguas potencias imperiales europeas, entrampadas y abochornadas ante los ojos del mundo por unos incompetentes servicios de inteligencia. Además, ¿cómo olvidar en esta circunstancia al embajador europeo enloquecido que trató de requisar personalmente el avión del jefe de Estado boliviano en Viena? Seguramente se imaginaba entrando al avión, dándole unos toquecitos con la mano al hombro del jefe de Estado, mientras se introducían en busca del cafecito
y del señor Snowden, por supuesto. Es por estos motivos, señor presidente, que acompañamos el presente proyecto de resolución, de declaración. Señor presidente, Venezuela es territorio disponible para los perseguidos por la injusticia. Venezuela es fiel a la tradición histórica latinoamericana de reconocimiento del derecho de asilo, consagrado en la Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas en 1954. Por eso, ayer, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela es territorio humanitario. Evoco al propósito 6 ejemplos suramericanos de esta sagrada tradición. 1. En 1939, un barco que partió de Hamburgo, abarrotado de familias judías escapadas de la amenaza nazi y rechazada en varios puertos importantes de este hemisferio, ante el peligro mortal de regresar a su país, inevitablemente fue autorizado por el presidente general Eleazar López Contreras para desembarcar sus pasajeros en Venezuela. Desde entonces, ellos, esas familias y sus descendientes han devenido en nuestros orgullosos compatriotas venezolanos. 2. La firmeza de Colombia, cuando durante 5 años mantuvo asilado a Víctor Raúl Haya de la Torre en su embajada ante el gobierno del dictador Manuel Rodríguez, negado a concederle el salvoconducto. 3. 57 años atrás, Venezuela acogió como asilado al derrocado presidente argentino Juan Domingo Perón, que por cierto fue objeto de un atentado terrorista contra su vehículo por parte de la ultraderecha argentina de la época. 5. En noviembre de 4, en los 70 y 80, decenas de miles de exiliados de las dictaduras sureñas de América del Sur encontraron protección en Venezuela. 5. En noviembre de 1992, el gobierno peruano garantizó asilo territorial a un grupo de militares rebeldes venezolanos, ocupantes de una nave de un C-130 que sobrevoló territorio colombiano sin tiempo para solicitar en la emergencia el correspondiente permiso. 6. La rápida concesión del salvoconducto al presidente aparente del gobierno golpista que derrocó por 47 horas al presidente Hugo Chávez Frías, asilado en la embajada de Colombia en Caracas en el 2012. Pero también en Europa, señor presidente, hay antecedentes. Así, el asilo diplomático concedido por 15 años al cardenal primado de Budapest, József Mindszenty, en la embajada de los Estados Unidos en Hungría, desde 1956. Contrasta esto con las negativas de los responsables estadounidenses a extraditar a Venezuela al terrorista y agente de la CIA, Luis Posada Carriles, sentenciado, culpable, fugitivo, responsable de la voladura en 1976 de un avión de la empresa cubana de aviación, con un saldo de 77 muertos. Lo volaron saliendo y despegando de Barbados sobre el mar. Y del intento de magnicidio contra Fidel Castro y otros mandatarios presentes en un acto especial durante una cumbre iberoamericana. Igual en el caso de los venezolanos, culpables de los atentados contra la embajada de España y Argelia y la voladura del consulado de Colombia en Caracas en 2002-2003. Y olvidaba un grupo numeroso
de banqueros estafadores, es decir, banqueros ladrones, fugitivos de nuestra justicia, todos residentes en el estado de la Florida. Finalmente, señor presidente, cumplo con reconocer la conducta impecable y generosa y solidaria del presidente de Austria, Heinz Fischer, quien acompañó al presidente Morales en horarios insólitos para asegurarle la protección del Estado austríaco. Señor presidente, ni olvidamos ni olvidaremos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor embajador. Concedo el uso de la palabra a la representación de Ecuador. Gracias, señor presidente, señor Carlos Romero, ministro del Gobierno de Bolivia, señor presidente del Consejo Permanente, estimados colegas, señor secretario general. Inicio mi intervención expresando nuestro agradecimiento al presidente del Consejo Permanente, embajador Martín Zannemann, por la rápida convocatoria a esta importante sesión extraordinaria solicitada por Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Es necesario, además, agradecer al señor ministro del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por su presencia aquí, por su muy clara y decidora presentación sobre el tema que nos ocupa. El día de hoy nos hemos reunido para conocer y tratar un hecho extremadamente grave que ha llamado la atención del mundo entero. No solo se han violado principios básicos del derecho internacional y consuetudinario, sino que se ha atentado contra la dignidad de un presidente, de un Estado, de un pueblo y de todo un continente. Las decisiones de Portugal, Francia, Italia y España de suspender, impedir o demorar el sobrevuelo y o el aterrizaje de un avión presidencial, aun cuando la aeronave tenía necesidad de recargar combustible, puso en peligro la seguridad personal, la vida de un jefe de Estado. Fue un claro atropello a las normas internacionales y constituye la reedición de viejas prácticas neocoloniales que creíamos ya superadas. Los estados que actuaron de esta manera inaceptable no pueden pretender escudarse en supuestas fallas técnicas internas de procedimientos o atrasos en las solicitudes de sobrevuelo. Las autoridades de esas naciones deben extender las excusas debidas y explicar sus acciones en contra del primer mandatario democráticamente electo por su pueblo, Bolivia, un Estado miembro pleno de esta organización, quien fuera además retenido por la fuerza de las circunstancias por más de 10 horas en el aeropuerto de Viena, Austria, único país que le autorizó en la emergencia aterrizar en su territorio. Tal como lo expresara con clara y alta voz el secretario general Insulza en su comunicado oficial sobre este tema, cito: nada justifica una acción de tanto irrespeto por la más alta autoridad de un país. Cierro la cita. Nada justifica la violación del derecho internacional y del derecho internacional consuetudinario al que los estados del mundo nos hemos sometido para la convivencia pacífica entre nosotros. El mundo y la OEA especialmente deberá conocer las razones que llevaron a estos estados de Europa a romper los acuerdos establecidos, a violentar el derecho internacional y el derecho consuetudinario, sus normas y principios, al negar el sobrevuelo o el aterrizaje del avión presidencial de Bolivia en sus territorios o al demorar la autorización. Las explicaciones que exigimos nos permitirán tal vez reconfirmar que este hecho no fue procedimental y menos aún circunstancial. O tal vez nos lleven probablemente a saber que es una verdad lo que hoy aparece ser solo una verdad media de la que conocemos apenas la punta del tobillo. Me refiero a las prácticas de espionaje masivo expuestas al mundo por Edward Snowden, justamente de quien se ha informado con falsedad a los estados europeos que se encontraban a bordo del avión presidencial boliviano. De esas prácticas denunciadas, las de espionaje masivo, quiero decir, los ciudadanos de las Américas hemos sido hasta ahora probablemente víctimas ignorantes, pues 99% de nuestras telecomunicaciones pasan por los nodos controlados por las agencias de seguridad que realizan ese espionaje. No debemos olvidar
porque estas prácticas violentarían, entre muchos otros, el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reza, y cito: nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Por otra parte, en este tema de trascendencia mundial, tampoco podemos dejar de recordar el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, y cito: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Así, en consecuencia, de los estados que han recibido la solicitud de asilo de Edward Snowden, que han recibido de todos los estados, o cualquiera de los estados que han recibido la solicitud de asilo de Edward Snowden, está en el derecho soberano de considerarlo y concederlo. Lo que ha sucedido es muy grave y demuestra, desgraciadamente, que algunos gobiernos y sus dirigentes parecen haber olvidado la historia y el avance de los pueblos y pretenden reinstaurar en pleno siglo XXI las viejas y anacrónicas prácticas del vasallaje y de la imposición. Aunque cabría preguntarse en este punto, ¿quién avasalla a quién? ¿Quién impone a quién? Resulta además ilógico e inconcebible que sean precisamente los estados que se dicen adalides del derecho internacional y la igualdad jurídica de los estados los que violenten aquellas normas y principios que dicen defender. Lo sucedido demuestra también que el orden internacional es injusto y es también inmoral. Prima la fuerza y se impone el poder por sobre la razón y el concierto internacional. Es, por lo tanto, más bien un desorden internacional. Es un desconcierto, pues parece haber quienes no respetan las reglas que nos hemos fijado para garantizar la convivencia pacífica entre nosotros, actuando o con prepotencia o con servilismo, pero en todo caso con claro y respeto a los principios del derecho internacional. Por todo ello, excusa